amplio de tecnologías. Entonces, aquí, ¿cuáles serían aquellas que nosotros podríamos ir incorporando en la práctica de la enseñanza como herramienta para que el joven, el estudiante, construya un pensamiento, un conocimiento matemático? Bueno, comenzamos. Matemáticas. Miren, matemáticas es la disciplina que en todos los currículum del mundo aparece. Es más, es una de las materias, de las disciplinas que más tiempo se le dedica a estudiar. O sea, ustedes encuentran matemática en los currículos de cualquier país. Sin embargo, cuando uno se plantea la pregunta, bueno, ¿y qué es la matemática?, empieza a haber una discusión no tan fácil de acotar. Aquí incluso podríamos hacer esa pregunta y, basado en nuestra experiencia, podríamos hablar sobre esta disciplina. Entonces, una pregunta importante desde mi punto de vista podría ser: ¿y cuál es la esencia? ¿Cuáles son los fundamentos? O sea, ¿qué quisiéramos como referente cuando uno habla de matemáticas? Bueno, aquí trato de ubicar, de identificar algunos componentes importantes. Miren, cuando uno habla de matemáticas, la gente que le ha pensado y tratar de caracterizarla, le hace mucho énfasis a la parte esta de la búsqueda de patrones. Los patrones pueden ser geométricos, pueden ser numéricos, o uno puede incluso hacer una abstracción de las ideas buscando patrones. Entonces, como que esa es una parte fundamental de la matemática, la búsqueda de comportamientos regulares a través de un método que puede ser, por ejemplo, bueno, a través de un lenguaje, etcétera. Pero esa es una parte fundamental cuando uno habla de la disciplina. Bueno, tenemos que hablar de un lenguaje para comunicarnos. Entonces, la matemática, bueno, todo el mundo aquí conoce la parte esta algebraica, conoce los números, cómo se operan los números. Hay todo un conjunto de elementos para expresar las ideas, para buscar esos patrones importantes. Eventualmente, cuando uno interactúa con algún contenido matemático, una parte importante es la formulación y el planteamiento de conjeturas. Esa es una parte fundamental cuando uno estudia matemáticas, que puede ser relacionadas con los números, con la geometría, con el cambio. Los fenómenos del cambio también es una parte importante. Otro elemento es, bueno, todo el mundo sabe que hay definiciones, concepto de función, cómo se define la función, cómo se define la derivada, las funciones. Las definiciones juegan un papel importante. Y bueno, cuando uno estudia geometría, habla del método axiomático, habla de teoremas, habla de relaciones, etcétera, ¿no? Son otros temas fundamentales. Miren, algo que voy a estar aquí abordando de manera frecuente, un tema que en matemáticas es muy importante y que todo el mundo habla, es las demostraciones. Cuando uno habla de tecnología digital, del uso de tecnología digital, una parte importante en la reflexión es: ¿y qué tipo de demostraciones, entre comillas, o qué tipo de argumentos utilizo para demostrar alguna relación, algún teorema? Miren, aquí una parte importante que ahora se aparece así de manera natural es el uso de argumentos no tan formales, vamos a llamarle visuales, vamos a llamarle argumentos empíricos para darles, para sostener, para validar una relación matemática. Entonces, es otra parte que emerge con este uso de las tecnologías digitales, perdón. Bueno, también otro elemento importante, esto es de los modelos matemáticos. Cómo uno puede modelar una situación matemática, cuáles son los elementos importantes, así de manera global, tocando algunos aspectos sobre la matemática, sobre el pensamiento matemático. O sea, cómo podríamos identificar algunos elementos importantes asociados con este quehacer que se muestra cuando uno desarrolla la disciplina. Miren, una parte importante que aquí voy a resaltar en esta plática es que el estudiante desarrolle un pensamiento inquisitivo.
es una parte fundamental cuando uno estudia matemáticas. Uno lee un concepto, uno trata de comprender un concepto, trata de entender un enunciado de un problema. El vehículo para comprender el concepto o ese enunciado son las preguntas. Y yo creo que ese es una de las partes así esenciales cuando uno, por ejemplo, planea una clase. ¿Qué preguntas hay que plantearle a los jóvenes? ¿Y qué preguntas esperamos que los jóvenes se planteen cuando interactúen con un contenido matemático? Pues es una parte fundamental cuando uno estudia matemáticas y de hecho es uno de los temas transversales, no solamente en la matemática, también cuando uno estudia otras materias. El preguntarse es una parte fundamental. El pensamiento inquisitivo, preguntas. Y bueno, uno para preguntar pues necesita desarrollar un lenguaje, una forma de expresarlo. Eso también es un tema importante. Comprensión conceptual. Aquí en el evento hemos oído esa palabra conceptual. ¿Qué significa entender esta comprensión conceptual? ¿Qué significa? Pero miren, significa que el estudiante conecte las ideas. O sea, que no vea islas cuando estudia álgebra, cuando estudia aritmética, cuando estudia cálculo, que lo vea como algo conectado. ¿Cómo se conecta, por ejemplo, el estudio de la geometría analítica con el estudio de la geometría euclidiana? ¿Cómo se conecta, por ejemplo, el estudio de las propiedades de un triángulo con los resultados importantes como, por ejemplo, la generación de las cónicas? Con la tecnología, afortunadamente, esas conexiones empiezan a ser visibles. Yo creo que es una de las partes interesantes que quisiéramos aquí ya empezar a trabajar. Miren, esto es importante porque el uso de las herramientas, voy a intentar mostrar esto con los ejemplos, comienza a erosionar el currículo. O sea, demanda plantear cambios en el currículo. Y no solamente en el currículo, también en la forma, en cómo estructuramos los escenarios de aprendizaje. ¿Qué quiero decir? Esta estructura clásica que nosotros tenemos de un salón y aquí un profesor enfrentando a los estudiantes con las explicaciones, los ejemplos y todo, también con la tecnología podemos darle cierta flexibilidad a esos ambientes y empezar a extender este trabajo que se hace normalmente en el salón de clase. Voy a tratar de ilustrar eso con las tecnologías. Bueno, búsqueda de significados, correcciones, la parte conceptual. ¿Cómo se sustenta una relación matemática? Y aquí, esa es la parte que mencioné hace rato, en términos de caracterizar ese pensamiento matemático que se puede construir con el uso de las herramientas. Miren, voy a adelantar un poco. Algunas de las estrategias, por ejemplo, cuando uno resuelve problemas, con la tecnología aparecen nuevas estrategias. Una estrategia, por ejemplo, cuando uno usa el sistema de geometría dinámica, GeoGebra, por ejemplo, una estrategia importante de resolución de problemas es arrastrar los objetos, el dragging que le llama. Eso no lo tenemos con lápiz y papel. Otra estrategia importante es, por ejemplo, preguntarse sobre el comportamiento de algunos objetos cuando uno mueve otros. O sea, el lugar geométrico, el rastro que dejan algunos elementos es otra estrategia importante, que con lápiz y papel no la tenemos, ¿no? Miren, eso también me lleva a abordar otro tema, es la fluidez de los procedimientos. También es importante, ¿eh? O sea, no hay que olvidar de que muchas de las cosas que aparecen ahora como importantes vuelven a ser un elemento aquí interesante. A lo mejor ya no con el énfasis, pero también siguen siendo importantes. Miren, rápidamente, un estudiante, por ejemplo, de bachillerato, cuando toma un curso inicial de cálculo integral o cálculo diferencial,
o de álgebra, cuando aprende a resolver ecuaciones lineales o ecuaciones cuadráticas, es muy común que se le pida practicar los métodos de solución de la cuadrática o se le pida calcular derivadas o integrales. Miren, ahora con la tecnología, por ejemplo, hay aplicaciones. Tenemos una aplicación, por ejemplo, que ustedes la pueden descargar con su teléfono inteligente o con su tableta y tomarle una foto o acercarle el teléfono a la expresión y automáticamente le da la derivada. O le resuelve automáticamente la ecuación. Se llama Photomath la aplicación. Y les da hasta más. Ustedes le pueden decir, denme los pasos. Y ahí está, paso 1, 2, 3, 4. Entonces, mire, los estudiantes, los jóvenes de hoy, van a usar esas tecnologías. Entonces yo creo que ya es tiempo de que el profesor de matemáticas diga, ¿y cómo le hago o cómo usar ese tipo de herramientas? Y no o sea, uno ya no le puede prohibir al joven, al estudiante, de que use esas tecnologías. Yo creo que al contrario, hay que vengan esas tecnologías y ahora el reto es, ¿qué hacemos si sabemos que nos tiene este potencial, por ejemplo, para resolver las derivadas, para resolver las ecuaciones? Es claro que eso también lleva a mover el tipo de problemas que vamos ahora a pedir que el estudiante resuelva. Entonces, temas como estos son los temas ya emergentes que demandan una discusión amplia sobre cómo ya... Miren, yo lo que siempre recalco es de que esto de las tecnologías de ahora no es una moda. Las tecnologías llegaron para quedarse. Y yo creo que es muy importante iniciar ya una discusión abierta sobre cómo llevarla a los escenarios de enseñanza, de aprendizaje. O sea, los profesores, bueno, no hay otro camino más que entrarle al uso de las herramientas. ¿Qué más? Resolución de problemas. Bueno, aquí todos los países hablan de un currículum basado en la resolución de problemas. ¿Cuáles son los elementos importantes cuando uno habla de resolución de problemas? No se ve bien eso, Sí, está muy opaco. Bueno, miren, es como algunos problemas de la... Miren, cuando uno habla de resolución de problemas, bueno, una parte importante son los problemas. Incluso mucha gente cree o tiene la idea de que los problemas deben ser buenos problemas. Y la pregunta dice, bueno, uno cuando hace una exposición aquí siempre trae los problemas ya bien arregladitos y lo convencen al público de que los problemas son interesantes. Pero ya como profesor y llego a preparar mi clase, no encuentro esos problemas que acá me han mostrado que son muy interesantes. Entonces, ¿qué tipo de problemas son aquellos que nos interesan? Mire, vamos a darle la vuelta a esa idea de los problemas con la siguiente reflexión. Mire, los problemas son un punto de partida para involucrar a los estudiantes, para enganchar a los estudiantes en una reflexión matemática. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso un ejercicio, de hecho voy a tratar de poner algunos ejemplos, puede ser un buen punto de partida. Y cuando uno se plantea un ejercicio, por ejemplo, que aparece en un libro de texto o en unas notas previas que el profesor ha utilizado, lo que hay que hacer es cambiar transformar esos ejercicios a través de preguntas y plantearse otras interrogantes. O sea, ¿dónde uno termina? Bueno, nunca termina de trabajar un problema. Entonces, eso cambia la idea de que tenemos que tener un problema con determinadas características para iniciar una reflexión matemática. O sea, siempre un problema es un punto de partida. No sabemos el final, pero la idea es que nos sea una fuente
de preguntas para ir hablando del pensamiento matemático, para ir construyendo ideas. Esa es una idea, desde mi punto de vista, importante cuando uno habla de los problemas. Desafortunadamente no se ve bien, pero miren, otro tema importante es la búsqueda de soluciones de los problemas. Mire, en general hay una idea de que, dado un problema, el estudiante lo resuelve y ahí se termina. En general, y vamos a otro problema, ¿no? Entonces se le pide al estudiante que resuelva 3, 4, 5 problemas. Miren, hagan un pequeño cambio, y un pequeño cambio es, en lugar de pedirle que resuelvan 5 o 10 problemas, pídanle que resuelva un problema y busque 5 maneras de cómo resolverlo. Entonces, eso implica darle un enfoque distinto a la búsqueda, a eso de echar a andar una reflexión matemática. Entonces, hagan ese ejercicio y verán que las cosas se plantean de manera distinta. O sea, que el estudiante vea de que puede él, ese acercamiento que tenía, que a lo mejor no era el que estaba esperando el profesor, también resulta valioso. Y hay que darle un seguimiento. Entonces, cosas como esas. Miren, esto de que siempre el estudiante trate de buscar diferentes maneras de cómo resolver un problema, resulta también un elemento importante cuando uno habla de aprender matemáticas. Mire, cuando uno resuelve problemas, hay un conjunto de estrategias. Bueno, ¿cuáles son esas estrategias, no? Ya en el libro de Polya, de resolución de problemas, hace una lista interesante, ¿no? Por ejemplo, bueno, que el estudiante tenga la oportunidad de usar algún dibujo, que tenga, por ejemplo, puede simplificar el problema. Si el problema tiene muchos elementos ahí, vamos a reducir. Vamos a buscar un caso especial. Es otro elemento importante. Y creo que también aquí hablo de la parte esta que se le llama la metacognición. La metacognición se refiere a tratar de que el estudiante se dé cuenta de lo que está trabajando. Que se monitoree el proceso que él mismo está mostrando al resolver un problema. Eso pareciera que es algo de sentido común, pero no es tan fácil, Incluso uno mismo como profesor, tratar de, por ejemplo, es muy común cuando un estudiante se enfrenta a un problema, que selecciona un camino y está todo el tiempo con ese camino y se le va el tiempo y a veces ahí se queda. Entonces aquí la metacognición trata de eso, de darse cuenta de que ese camino a lo mejor no lo está llevando y regresarse otra vez y tratar de buscar otras maneras de cómo resolverlo. Básicamente, esto de la metacognición se refiere a la administración del propio proceso de resolver problemas. Es otra parte importante. Cuando uno usa un método, y eso me refería yo a los distintos métodos de solución, otra pregunta importante es hablar de cómo se distinguen esos métodos. ¿Por qué el camino algebraico puede ser, por ejemplo, oportuno en algunos casos, y por qué la parte esta, por ejemplo, de ensayo y error, podría ser más interesante que incluso de la parte algebraica? O sea, ¿qué nos ofrecen esos acercamientos? Debe haber una discusión explícita sobre lo que involucra cada uno de estos acercamientos cuando uno resuelve los problemas. Miren, hablaba yo de la comprensión esta conceptual. Miren, aprender matemáticas, aprender los conceptos, resolver problemas, es un proceso continuo. Es un proceso que uno refina, así como por ejemplo cuando uno inicia una rutina de ejercicios, que empieza y de pronto desarrolla. Es lo mismo en la resolución de problemas. O sea, no termina incluso aquel que me diga, entendió el concepto de derivada. Bueno, el concepto, ¿qué significa, por ejemplo, comprender el concepto de derivada? Cuando uno estudia ese tema de derivadas, por ejemplo, se enfrenta a la necesidad, por ejemplo, de sacar derivadas, ¿no?
O sea, la derivada de una función, derivar la función, reglas para derivar. Uno también se enfrenta, por ejemplo, al significado de la derivada. ¿Qué significa cuando yo derivo? ¿Cuál es el significado? ¿No? Y puede ser, por ejemplo, como la pendiente de la recta tangente, ¿no? Es otro elemento importante. O uno puede incluso hablar de la definición formal de derivada, como el límite de la función, etcétera, etcétera, ¿no? Y así uno puede estar hablando del concepto de derivada. Entonces, ¿cuándo entiende el concepto? Bueno, cuando empieza a conectar todos esos elementos. O sea, el hecho de que, por ejemplo, un estudiante domine las reglas, domina una parte importante del concepto. Pero el siguiente camino es cómo los incorpora. Entonces, uno constantemente está refinando ese concepto. Entonces, eso, de alguna manera, yo creo que es importante en el sentido de que hay que abrirle las rutas al estudiante para que gradualmente esté refinando esa forma de comprensión o de resolución de los problemas, ¿no? Es otro aspecto importante. Bueno, mire, cuando uno resuelve un problema, la siguiente pregunta es si la forma en cómo lo resolví se puede aplicar a otros problemas. O sea, eso en el ámbito de la educación se conoce como la transferencia. Si puedo transferir esto que hago a la solución de otros problemas. Eso lo voy a abordar con los problemas, los ejercicios que voy a mencionar ahora, ¿no? O sea, si las estrategias que utilizo para resolver un problema las puedo aplicar en otras familias de problemas, ¿no? O sea, que no vea el estudiante que cada problema ahí se queda, sino que esa herramienta es útil para abordar otros problemas, ¿no? Miren, una de las cosas que voy a enfatizar aquí, que son de las más importantes, y que de hecho yo creo que eso explica esa visión que ahora ofrece el uso de las herramientas, y es la construcción de modelos dinámicos. Mire, en el estudio tradicional de la matemática con lápiz y papel, en general, los objetos, las representaciones son estáticas. Y bueno, uno puede dar el movimiento con la mente, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si muevo acá y acá? Con la tecnología, yo creo que es uno de los, desde mi punto de vista, de los desarrollos más importantes, de que ahora los objetos son vivos. Vivos quiere decir que yo los puedo mover y observar, ¿no? Y de hecho, ese movimiento y esa forma de cómo observar el comportamiento me lleva a buscar relaciones interesantes. O sea, ya no el estudiante, por ejemplo, si uno le dice a un estudiante, la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Entonces el estudiante, ¿y cómo? Y bueno, pues, o sea, lo que tiene que hacer es un triángulo, lo dibuja dinámicamente, le asigna las medidas, la suma, 180. Y automáticamente puede mover el vértice y ver que si cambia el triángulo, la forma del triángulo, se sigue manteniendo constante eso. Entonces ya es otro referente el que de alguna manera le da el sustento a algo, y no solamente porque el profesor se lo dijo, ¿no? Entonces ya es una parte experimental. Bueno, eso, desde mi punto de vista, es uno de los elementos más interesantes cuando uno habla del uso de la tecnología. De que ya uno aquí con su celular, con su tableta, con su computadora, puede mover objetos y aprender a visualizar relaciones, bueno, y un poco más adelante ya a buscar argumentos que le den sustento a esas relaciones. Entonces, esos son los elementos que ahora ya son accesibles al estudiante, ¿no? Miren, rápidamente, tecnologías digitales. Bueno, para los jóvenes, que aquí hay muchos jóvenes, esto va a ser fácilmente identificable. Estamos llenos de tecnologías. La pregunta aquí es cuáles y cómo podemos utilizarlas
en esta tarea de aprender matemáticas, en esta tarea de estructurar un ambiente de aprendizaje. Miren, bueno, es indudable de que esta tecnología móvil nos ha cambiado el mundo, nos está cambiando las relaciones. Bueno, ya al nivel social, la comunicación ha cambiado comparada con no mucho tiempo, ¿eh? El teléfono celular, así, el iPhone aparece en el 2007. O sea, ya no tiene mucho tiempo, ¿eh? Pero ha transformado muchas cosas. O sea, la tecnología digital, ¿qué nos permite rápidamente? O sea, nos permite, si a mí se me ocurre a las 12 de la noche buscar a alguien que me explique, por ejemplo, el tema de funciones que estoy estudiando a esa hora, me meto a la red, busco un video de un experto, lo puedo identificar y me empiezo a revisar un video donde me explique el concepto de función. Lo reviso, me da unos ejercicios, puedo resolver los ejercicios. O sea, ese es el potencial de la herramienta. Bueno, los jóvenes usan mucho las redes sociales. No, sería interesante que ese grupo de las redes sociales pues, discutiéramos problemas matemáticos. Entonces, esa es la idea. La idea es que todo ese potencial que ahora tenemos y lo utilizamos para otras cosas también puede ser un elemento importante para empezar a hablar de la resolución de problemas, hablar de los métodos que uno está pensando, cómo resolver un problema, etcétera, ¿no? De las dudas que uno tiene, a quién acudir con las dudas. Y ya no es necesario que esperar hasta el otro día a la clase y preguntarle a su profesor, ¿no? Entonces, ahí hay una comunidad interesante que uno puede estructurar a partir del uso de las herramientas, ¿no? La nube uno puede almacenar y hacer uso de eso, ¿no? Hay todas las aplicaciones que hay, ¿no? Está el Twitter, el Facebook, el Gmail, los correos, ¿no? Hay que traer esas herramientas al salón de clase. Hay que empezar a activarlas para utilizarlas, ¿no? Miren, hay un conjunto, a lo mejor numerable, pero extenso de plataformas. Esto nos lleva a un problema. ¿Cuáles son las que hay que utilizar? Porque es claro que hay muchas que incluso no son recomendables utilizarlas. Entonces, ¿qué desarrollos? ¿Qué plataformas? Miren, por ejemplo, ahí al final menciono la wiki. La wiki es una buena plataforma, ¿eh? Con todos los problemas, es una buena plataforma. La hemos utilizado nosotros, pero no solamente para consultar cosas, ¿eh? O sea, ustedes pónganle, por ejemplo, triángulo equilátero a la wiki y van a encontrar, por cierto, en español hay más que en inglés sobre los resultados importantes de un triángulo equilátero. Entonces, incluso háganse una prueba en el sentido de que si esos resultados que aparecen ahí son los que de alguna manera uno identifica cuando habla de un triángulo equilátero. Entonces, son plataformas interesantes que uno puede incorporar a esto, ¿no? Miren, esa última que menciono ahí del Khan Academy, ¿quién la ha usado de aquí? Bueno, miren, esa es una de las plataformas más usadas en el mundo, el Khan Academy. O sea, seguro si ustedes le preguntan a sus estudiantes si han usado el Khan Academy, casi la mayoría lo está usando. Miren, el Khan Academy es una plataforma que más o menos, yo creo que como el 2009, 2008 empezó. Y empezó porque el fundador estaba en un lugar y su sobrina lo buscó para una asesoría. Entonces se comunicó por Skype, se comunicó con él y le dijo que quería resolver unos problemas de matemáticas. Y bueno, ahí por Skype le empezó a dar la asesoría y dijo, bueno,
¿por qué no usar estas herramientas para pues para resolver problemas como el que estoy resolviendo ahora, ¿no? Y empezó a extenderse. Esta plataforma incluso la financia Bill Gates ahora, y no solamente es de matemáticas. Ustedes pónganle casi cualquier tema de matemáticas y ahí tienen un video donde les explica casi cualquier tema de matemáticas. O sea, quieren saber de fracciones, ahí hay, y ha ido evolucionando. Incluso ya hay hasta exámenes. Miren, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un examen que se hace para el ingreso a las universidades. Y es muy importante porque los estudiantes que lo acreditan, se les da algunos apoyos. Entonces es importante salir bien en esos exámenes. Bueno, esa plataforma, un estudiante se puede meter a la plataforma y hace un test, un examen, les hace un examen a la plataforma, les da un cuestionario parecido al examen que van a presentar y les dice: tú sacaste tanto en este examen parecido y aquí están tus dificultades. Tú no sabes hacer fracciones, tú no sabes hacer esto. ¿Quieres resolver tus problemas? Aquí está la ruta. Y se lo da. Entonces, eso lo tenemos ahora, ya es una realidad. Entonces, yo creo que esos elementos es importante discutirlos y ver si eso es compatible, si puede de alguna manera darle un seguimiento a lo que hace un profesor en el salón de clase. Entonces, bueno, ahí tienen si ustedes se meten ahí a Google y los lleva al Khan Academy, es muy popular. Bueno, y ahora hacen de física, química, economía, de todo tiene, ha crecido mucho. Bueno, otro tema importante, esto de los MOOCs, que está ahí, es MOOC. Mire, esos son cursos masivos, intensivos. Ayer Pedro mencionaba esto del aprendizaje para la vida, ¿no? De que la formación del profesor no termina cuando termina su formación en la universidad. Bueno, miren, a través de estos cursos masivos, uno puede ahora participar en estos cursos. Miren, nosotros ahí en México hay una plataforma que se llama México X, la pueden ustedes consultar ahí. Y nosotros hemos diseñado e implementado 2 cursos masivos. Es un curso un poco modificado de la primera vez, lo acabamos de terminar en marzo, el último. Es un curso donde tuvimos 3,000 participantes. El curso se llamaba Matemáticas, Resolución de Problemas y Tecnología Digital. Ese se llamaba el curso. Y era un curso con un objetivo simple. Y era mostrar esas ideas que aquí ya he hablado, eso del movimiento. O sea, planteábamos algunas tareas donde el participante podía mover cosas y buscar relaciones matemáticas y llevarlas a sustentar esas relaciones. Esa era la idea del curso. Presentamos como 4 o 5, duró 40 horas y tuvimos 3,000 participantes. La única interacción que tuvimos es que semanalmente les dábamos cierta retroalimentación de lo que estaba ocurriendo. O sea, aquí estamos hablando de datos masivos, incluso uno de los problemas importantes ahora es la acreditación de esos cursos. Es un problema interesante, pero mire, aquí hay un ingrediente que se los dejo en la reflexión. Generalmente en el modelo que tenemos tradicional, quien certifica si un estudiante aprendió o no es el profesor. Bueno, mire, ahora esa está pasando a que el mismo individuo se certifique. O sea, mire, aquí no tiene o sea, bueno, fueron 3,000 los que se inscribieron, 3,000 y tanto.
Al final, en el primero creo que terminaron 800. Pero no hay que asustarse de que bueno, ¿qué pasó con los otros? Bueno, los otros, pues, si les interesaba una actividad y punto. O sea, ahí ya uno crea su propio menú, su propia ruta de cómo quiere aprender y hasta dónde quiere llegar. Entonces rompe con esta idea formal de lo que se hace en las instituciones, ¿no? Ahora, no estoy planteando de que la otra es la opción, lo que estoy planteando es que hay otras opciones y que a lo mejor una pregunta es ¿cómo las podemos enlazar? Entonces, bueno, las universidades importantes en el mundo ya son visibles a través de estos cursos. O sea, ustedes, por ejemplo, los que estudiaron matemáticas y llevaron esos libros de texto de autores interesantes, bueno, esos autores tienen sus cursos en línea. O sea, miren, ahora quizá la única barrera podría ser ahora el lenguaje, pero en unos años ni el lenguaje va a ser la barrera. Ustedes ya se comunican con su celular, con el Siri. Es interesantísimo cómo uno se puede comunicar. Entonces, esto es lo que tenemos de realidad en términos bueno, en particular en matemáticas. Todas las herramientas que he mencionado hasta esta, antes, son como de usos múltiples, o sea, de comunicación, eso de los cursos disponibles en las plataformas. Estas últimas que estoy mencionando aquí son de matemáticas. O sea, al menos la intención es tratar de resolver problemas de matemáticas. O sea, GeoGebra es yo creo que uno de los desarrollos más importantes cuando uno habla de tecnologías para pensar, para hacer matemáticas. Yo creo que es uno de las tecnologías, bueno, y las otras, la Wolfram Alpha también es otra herramienta interesante. Bueno, ¿qué escenarios estamos planteando ahora? Miren, eso que decía yo hace rato, de los cursos masivos estos en línea. Por cierto, todos son gratis, gratuitos, casi todos los cursos. Hay algunos que cuando uno les pide un diploma de certificación, les piden una cuota ahí, pero en general son Entonces, miren, ahora tenemos comunidades ya no tan homogéneas, no solamente en términos de conocimiento, sino también en términos de edades. Por ejemplo, en este curso que les mencionaba, había desde estudiantes que habían terminado o estaban cursando el bachillerato, más o menos como 17, 18 años, hasta gente con doctorado. Muchas de la gente con doctorado lo que quería ver el diseño del curso, más que pero incluso se engancharon en las conversaciones. Y miren, esto abre la posibilidad de que estas comunidades que se generan en línea identifican diferentes roles de los participantes. O sea, por ejemplo, había alguien que planteaba una pregunta y había un experto ahí en la comunidad que le respondía. Entonces, uno podía identificar quiénes eran los que estaban colaborando y ayudando a los otros a tratar de resolver los problemas, de resolver las dudas. O sea, es una comunidad ya donde, bueno, nosotros los diseñadores estábamos fuera del ámbito de la discusión. Bueno, veíamos las discusiones, por supuesto, y las tratábamos de arreglar, porque mire, recibíamos alrededor de 3.000 y tantos comentarios. Todo lo que hacíamos era ordenarlos, de tal manera de que cuando alguien entrara a la discusión, identificara las ideas que realmente nosotros pensábamos que serían interesantes. Porque bueno, hay todo tipo de comentarios, ¿no? Entonces, esa era la tarea de nosotros como diseñadores y participantes del curso. Pero la misma comunidad, uno podía identificar quiénes eran aquellos que ayudaban a los otros y cómo iban monitoreando. O sea, cambia la estructura tradicional de los grupos, ¿no? Miren, se abren comunidades abiertas. O
O sea, ya no son la parte esta el salón de clase solamente. O sea, esto de discutir los problemas ya no solamente es en el tiempo de clase, sino que ya se extiende la parte esta del tiempo. Ya uno se acomoda a sus propias necesidades, ¿no? Les decía, si uno a las 2 de la madrugada se le ocurre una idea, se levanta y la pone. Incluso eso va a las discusiones. Unas son sincronizadas, o sea, que están en vivo, y otras son sin sincronía. La pongo y ya cuando el otro parte de la comunidad la lea, me responde. Pero está activa. Eso es pensar matemáticamente. O sea, en la matemática hay que estar constantemente moviéndose, que no se termina cuando uno cierra el salón de clase o sale. Y yo creo que esa es la parte interesante de las tecnologías digitales, ¿no? Que nos permite ese tipo de... Bueno, hay una disponibilidad de recursos, hay muchos recursos. Miren, nosotros, por ejemplo, hemos usado, bueno, el GeoGebra. El GeoGebra es uno de los sistemas muy interesantes. El Wolfram Alpha también lo hemos usado. Y hemos hecho una selección de algunas aplicaciones. Miren, por ejemplo, hay una que se llama Padlet. Es una aplicación también de los móviles. Y esa lo que hace es como un muro digital. Entonces estamos discutiendo aquí un problema, yo tengo una idea y la envío al muro. Y es un muro como ese, y ahí aparece lo que alguien envió. Yo la puedo leer como parte de ese grupo y puedo reaccionar a eso. Entonces es otra herramienta interesante, ¿no? Entonces uno selecciona sus propios recursos. O sea, lo que quiero decir es de que o sea, cada quien, dependiendo de sus gustos, empieza a seleccionar sus herramientas. O sea, no hay una herramienta que nos va a resolver o a satisfacer todas las necesidades. Uno va seleccionando y tiene a su disposición un conjunto de herramientas. Yo aquí les voy a compartir las que tenemos nosotros, pero ustedes pueden tener algo distinto, ¿no? Miren, los textos, libros de texto. Miren, los libros de texto que conocemos, los de lápiz y papel, están obsoletos. Esos libros ya se murieron. Lo que necesitamos son ahora materiales interactivos. Materiales interactivos que de alguna manera exhiban todo este potencial que tenemos. O sea, miren, bueno, esta misma presentación podría ser un material interactivo, donde yo puedo poner modelos dinámicos, yo puedo poner ligas, información, alguna página que esté disponible y que yo crea que va a ayudar. Puedo poner yo un video de YouTube. O sea, todos los elementos están en un libro de texto. Bueno, en lo que podría ser un libro ahora, de estos libros con tecnología digital. Bueno, ha cambiado ya. Miren, antes, bueno, cuando uno escribía un libro y por ahí había que hacerle alguna corrección, una modificación o eso, había que esperarse, ¿no? A que la segunda edición pasara y volver. Ahora es en el acto. Nosotros tenemos algunos materiales en la plataforma de iTunes. Tenemos dos libros interactivos. Bueno, esos libros nos dan las estadísticas de cómo se están consultando. Están disponibles en 52 países. Y es interesante cómo desde otros países nos llegan comentarios. Y de los profesores, de la gente que los ha leído. Y cuando tenemos un comentario que nos mueve alguna de las cosas, le hacemos el ajuste inmediatamente. Entonces, esos son los temas que ahora son posibles con el uso de las herramientas, ¿no? Voy a ver aquí. Bueno, mire, hablo aquí de los foros estos, sincronizados y no sincronizados. O sea, armamos un foro y podemos discutir las ideas. Y bueno,
pueden ser en vivo o pueden ser asincronizados, ¿no? Sin sincronía. Entonces, eso es posible ahora, ¿no? Bueno, mire, incluso a lo mejor ese modelo de que solamente existía un profesor, con la tecnología, ahora vamos a interactuar con un conjunto de expertos. O sea, no solamente un solo profesor, un grupo. Nosotros tenemos ahí en el Simvestab un grupo que atendemos, o sea, nos sentamos y vemos qué es lo que está ocurriendo y damos cierta retroalimentación. Entonces también son otro de los aspectos importantes. Miren, eso nos lleva a eso que he estado aquí mencionando, el aprender matemáticas, y no solamente matemáticas, yo creo que todas las materias, es un proceso continuo. Y bueno, uno dependiendo de todas las ocupaciones que uno tenga, se va a involucrar más o menos en esas actividades. Pero esto ya no es que se asocie solamente con el salón de clase, sino que ya es comunidades de interacción, plantear interrogantes, buscar retroalimentación, discutir ideas, etcétera. Eso ya es posible ahora con las herramientas. Miren, surge otro tema importante. Aquí, bueno, ayer estuve en una de las presentaciones, la parte esta de la colaboración. Un tema importante es cómo colaborar, cómo interactuar en ese grupo ahora, ¿no? Incluso, no solamente eso me lleva a reflexionar sobre la parte individual, que es la que se enfatiza mucho en la enseñanza tradicional, ¿no? O sea, los exámenes internacionales es la parte individual. La parte importante es la parte grupal también. Entonces, incluso pensar ya en cómo evaluar esa interacción grupal. Ese es otro aspecto fundamental. Miren, ojalá y se vea esto, como que el tiempo le ha ido disminuyendo la resolución. Miren, rápidamente, ¿qué es lo que intento? O sea, he hablado de tecnologías, he hablado de matemáticas, he hablado de resolución de problemas, así, bueno, rápidamente, pinceladas ahí, ¿no? Quiero mostrar qué realmente ofrece la tecnología en la resolución de problemas. En esto de que el estudiante se enganche en una reflexión matemática. Y quiero poner algunos ejemplos. Entonces, mire, una pregunta que me planteé fue, bueno, en el ambiente donde yo trabajo, que nos planteamos, puedo decir en plural, fue cómo caracterizar estas formas de razonamiento que ahora un estudiante construye o puede construir con el uso de las herramientas. O sea, ¿qué es lo importante? Entonces, miren, hago un intento por categorizar algunas de estas formas de razonar. Y las voy a ilustrar con ejemplos. Miren, el énfasis que le voy a dar es en esto de las representaciones dinámicas, de los modelos dinámicos. Entonces, miren, uno puede tener un problema y no tener ni idea de cómo resolverlo. Cuando empieza a construir el modelo con la tecnología, empieza a encontrar cosas interesantes. Miren, me voy a referir a un problema que el doctor Moreno ayer puso y mencionó, fue sobre la recta de Euler. ¿Se acuerdan, no? Que estaban alineados el baricentro, el ortocentro y el circuncentro, ¿no? Eso se refiere. La voy a retomar otra vez rápidamente. Y voy a cambiar la pregunta para ese problema. La pregunta que voy a plantear es ya ustedes saben la respuesta, pero el estudiante seguramente que no se la sabía. La pregunta que voy a plantear es calcular el área que se forma cuando tiene esos tres puntos, o sea, el ortocentro, el incentro y el baricentro, ¿no? Ustedes ya saben que no tiene solución. Entonces el estudiante pues eso no lo va a pensar. Si tengo tres puntos, tengo tres vértices, tengo un triángulo y calculo el área, ¿no? Bueno, ¿cómo la tecnología te lleva rápidamente a decir que eso no tiene solución?
Entonces, pero es tratar de la representación. Bueno, la voy a hacer esa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí es como un medio el uso de la tecnología para guiar al estudiante y analizar la pertinencia incluso del problema. Hay muchos problemas que hay. Miren, otro problema, por ejemplo, es, tengo un triángulo y le trazo los bisectores, ¿no? De dos ángulos. Entonces, la pregunta aquí es si esos bisectores pueden formar un ángulo de 90 grados. Entonces, tampoco lo pueden formar. Pero con lápiz y papel, yo hago el triángulo, trazo una bisectriz, trazo la otra y le pongo 90 y ya está. ¿No? Sí lo puedo hacer en lápiz y papel, ¿no? Con la tecnología se ve rápidamente que eso no se puede hacer. Entonces, esa es una forma de cómo usar la tecnología. Miren, otra manera es en el estudio del cálculo. En el estudio del cálculo. Básicamente se refiere a analizar los problemas de variación. O sea, cómo cambia algo cuando yo cambio algo, ¿no? Cómo cuantificar las relaciones. Entonces, con la tecnología aquí ahora podemos generar un modelo gráfico de la variación sin tener todavía el modelo algebraico. Entonces, básicamente el modelo se construye a partir de los significados. Esta parte que yo mencionaba hace rato de la parte conceptual, de la comprensión conceptual. O sea, ¿qué quiere decir, por ejemplo, cómo puedo representar un perímetro? ¿Cómo lo puedo yo hacer un referente geométrico? Bueno, preguntas como esas me llevan a un acercamiento al problema de manera distinta. Y a eso me refiero cuando hablo del razonamiento que ahora uno puede construir con el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Del movimiento de las figuras. Ese es otro. Mire, otro tema interesantísimo, de hecho, uno de mis estudiantes está trabajando esta área, es de que cuando uno tiene un problema, un enunciado de un problema, muchas veces tiene una figura en el problema, ¿no? Un problema y tiene un referente con una figura ahí dada. Entonces, cuando uno trabaja con lápiz y papel, lo que hace es analiza la figura y busca propiedades que le ayuden a resolver el problema. Más o menos a grandes rasgos es lo que hace uno. Bueno, cuando uno usa la tecnología, una pregunta que se plantea es ¿y cómo hago esa figura? Entonces, esa simple pregunta, ¿cómo la reconstruyo, pues, esa figura? Esa simple pregunta abre rutas interesantísimas de cómo, si la figura involucra, por ejemplo, varios elementos, ¿no? Puede ser un triángulo, un círculo inscrito, etcétera. Si yo me pregunto, el orden abre una ruta interesante o varias rutas interesantes sobre cómo hablar de propiedades, hablar de teoremas, hablar de relaciones matemáticas. Entonces, eso, la tecnología pues, nos ofrece esa oportunidad. Es otro. ¿Qué más? Miren, lo que mencionaba yo hace rato, transformar los problemas. O sea, no es necesario pensar en algo sofisticado para comenzar. O sea, uno puede comenzar con estos problemas que aparecen en los libros de álgebra de Baldor o de los clásicos que se estudian en la secundaria, en el bachillerato, con esos problemas. Y la pregunta que se plantea ahora es, ¿y cómo los puedo yo representar y explorar usando la herramienta? Y nos lleva a cosas interesantísimas. Porque bueno, después de que uno ya lo representa, empieza a mover cosas y a cambiar y empieza a encontrar conexiones interesantes, ¿no? Y la última categoría, miren, con la tecnología uno puede echar a andar algo que en general no aparece en la enseñanza. Es que el mismo estudiante participe en la formulación de problemas. O sea, en general la idea es de que ¿dónde están los problemas? Bueno, son los que me proporciona mi profesor o los que aparecen en los libros o en las notas. Bueno, con la tecnología uno puede participar en ese proceso de formular preguntas. Y también lo voy a ilustrar acá. Bueno, mire, ya el tiempo está... ¿Eh? Ah, gracias.
Miren, vamos con los problemas. Vamos con los problemas. Miren, aquí está el problema que mencionó ayer el doctor Luis Moreno. Tengo un triángulo. Mire, ¿a qué me refería cuando hablaba yo de objetos vivos, de que los puedo mover? O sea, tengo un triángulo, lo muevo. Ahí está. Sí se ve ahora sí, ¿verdad? No, se ve mejor, ¿no? Ahí está. O sea, miren, eso es importante. O sea, no solamente estoy representando un objeto en particular. Cuando hago lápiz y papel, pues es un triángulo y ahí se queda, ¿no? Aquí son familias en automático. Familias, trazo y otro triángulo, familias, ¿no? Entonces, bueno, aquí ahí tracé las medianas, ¿no? Que va del vértice al punto medio, son las medianas, ¿no? La parte interesante es que si yo muevo, siguen siendo medianas, ¿no? La herramienta me permite hacer eso. Otra de las cosas interesantes. Trazo la anterior, ya fue rápido. Aquí está. Trazo la otra. Esas son las mediatrices, ¿no? Ahí está. La mediatriz, lo mismo, ¿no? Yo puedo mover esto y siguen siendo, ¿no? las mediatrices. Trazo las alturas, ahí están. Las alturas, ¿no? Entonces, ese es ya como que ahí, visiblemente, a eso me refería yo cuando decía argumentos visuales, ¿no? De que visiblemente ya empiezo a ver algo ahí, ¿no? Luis Moreno hablaba de la relación entre las distancias, pero es otro tema interesante ahí que está. Y ya uno empieza ahí a buscar cosas, qué es lo que está ocurriendo cuando yo muevo, ¿no? Y bueno, ahí ya empieza y bueno, ya uno ve que en efecto, ¿no? Ahí parece, ahí no hemos demostrado nada, ¿no? Pero ya tenemos elementos interesantes, como que parece que es un triángulo degenerado, ¿no? Un triángulo que no tiene ahí Entonces, mire, lo que bueno, aquí ya empiezo a pensar. La misma herramienta, por ejemplo, con la herramienta yo podría medir la distancia de los puntos por ejemplo, creo que es de D a O, y ver si la suma me lleva a esa distancia, y eso es una prueba ya formal de la colinealidad, en este caso para casos particulares. Pero ya le puedo yo meter un sistema de referencia y puedo hablar, por ejemplo, de la geometría analítica y pensar en las ecuaciones de las rectas asociadas a los buscar los puntos de intersección y ya tengo los elementos. ¿Me entiendes? Esa es la parte interesante en términos de que la herramienta, en este caso el modelo dinámico, me permite buscar o encontrar relaciones potenciales y que yo después puedo resolver o sustentar a través de los argumentos, ¿no? Mire, rápidamente, mire, aquí hay otro problema. Me refería al problema de cálculo, al problema de la variación. Miren, aquí tengo yo, hagan de cuenta que tengo una cuerda, o un alambrado, y es un problema clásico de cálculo. Quiero alambrar con este alambre, quiero alambrar un terreno de forma rectangular. Entonces, y quiero ver cómo cortar los pedazos de alambre para formar ese rectángulo y que sea el rectángulo de máxima área, por decir algo, ¿no? Sí, más o menos lo entienden, ¿no? Bueno, ahí está. Mire, ¿a qué me refería cuando hay que buscar la representación geométrica? Bueno, mire, ahí en la base el punto OB es el pedazo de cuerda, bueno, la mitad del pedazo de cuerda, ¿no? Es un rectángulo, la mitad. Entonces voy a formar el rectángulo. Mire, lo que hago es pongo un punto aquí
este punto se mueve y construyo el rectángulo. Miren, el primer lado es OC y el otro es CB. ¿No? Ahí se ve, ¿no? Ahí está. Y empiezo a mover y hay cosas interesantes luego uno que empieza a ver, ¿no? Por ejemplo, pues tengo una familia de rectángulos, ¿no? Y lo que quiero saber es cómo se comporta el área, ¿no? Esa es una parte así rápida. Otra parte, mire, veo que el punto D, cuando yo muevo este punto, pues también ahí como que tiene un comportamiento interesante, ¿no? Entonces, mire, con la herramienta rápidamente le digo, a ver, dime cómo se comporta D. Y ahí está. D me deja ese rastro. Y la pregunta es, ¿y qué es ese rastro? ¿Qué es? Bueno, miren, este problema, con la parte algebraica, lo que hace uno es si X y Y son los lados del rectángulo, tenemos que 2X más Y es igual al perímetro, ¿no? No, el perímetro, ese es el dato dado, ¿no? Y luego, pero eso implica que X más Y es igual a P sobre 2. Bueno, esa recta que está ahí es la representación geométrica de eso. Entonces, otra vez, el significado geométrico. Bueno, y sigo viendo, ¿no? Mire, este punto que está aquí, ese punto que acabo de dibujar ahí, tiene como coordenadas la X del punto C y como ordenada el área del rectángulo. Entonces, cuando veo que, mire, vea cómo cambia. Cuando yo cambio muevo el punto, es que con la humedad ahí está. Mire, cuando yo muevo el punto, pues cambia el valor de X y cambia la ordenada, ¿no? Que es el área. Entonces otra vez le pregunto, y ahí está. Ese es el área. Miren, si observan, hasta ahora es la pura interpretación geométrica. He dejado un poco atrás el modelo algebraico, ¿no? Sigo buscando cosas, trazo una recta tangente ahí, a la curva. Eso la herramienta me lo da en automático. Bueno, tengo pero me lo da la herramienta, ¿no? Y empiezo a mover. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa con la pendiente? Cambia, ¿no? De esa recta. ¿Y qué pasa aquí? Más o menos, ¿no? Ahí es el máximo. O sea, ¿se acuerdan de ese modelito que cuando uno tenía que derivar, igualar a cero? Bueno, ese es el significado. Cuando la pendiente vale cero, tenemos el máximo, ¿no? Y ahí tenemos el significado geométrico. Y podemos seguir construyendo más relaciones, ¿no? Por ejemplo, trazo una recta ahí, la empiezo a mover, observo que esta recta corta al lugar geométrico ese del área en 2 puntos, casi en general. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que habrá 2 rectángulos que tengan esa misma área, ¿no? Y sigo moviendo, pero ¿qué pasa aquí? Ahí solamente habrá un punto, ¿no? En el este, ¿no? Y luego acá no hay ninguno, ¿no? Bueno, ¿eso qué quiere decir ya en términos matemáticos? Miren, en términos matemáticos ahí estoy resolviendo la ecuación que describe el lugar geométrico, que es una cuadrática, y la constante K. Tengo la cuadrática igual a una constante K. Entonces, y me voy al discriminante de ese sistema de la cuadrática y la constante. Cuando el discriminante vale 0, solamente hay un punto, que es el máximo. Cuando es mayor que 0, tiene 2 soluciones. Y cuando es menor que 0, se sale. Entonces, esos son los conceptos que uno puede discutir rápidamente con el uso de la tecnología, ¿no? Y si ven,
no hay todavía modelo algebraico. Entonces, esa es la parte que nos interesa cuando usamos la tecnología, de que la tecnología nos da otra forma de interactuar con los objetos matemáticos. Yo creo que, mire, traía más ejemplos. El tiempo se está consumiendo. David, ¿hasta dónde me puedo? 5 minutos. Mire, voy a hablar rápidamente de dos problemas más así rápidos. Rapidísimo, así rápido, para que vean esto de la tecnología, y cierro con unas conclusiones y si hay algunas preguntas. Mire, este problema es una hoja de papel, cuadrada, sí se la imaginan, ¿no? Una hoja de papel cuadrada, y ponemos un punto P en el interior de la hoja. Todo lo que hacemos, vamos a hacer el siguiente experimento. Tomamos una esquina, la D, y la doblamos hasta hacer coincidir con P. Tomamos el vértice C y lo doblamos hasta coincidir con P. Exactamente hacemos lo mismo con los otros dos. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de polígono se forma con los dobleces? Bueno, se forman ahí, miren. Se los voy a poner aquí rápidamente. Entonces, miren, mira, ahí estoy doblando. Voy doblando y ahí me quedo, ¿no? Hasta cuando coincide. Agarro el otro, lo voy doblando y me quedo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ese es el polígono, ¿no? Que se forma, ¿no? Entonces, bueno, como P, la única condición que le pido al punto que esté dentro del cuadrado, bueno, pues lo empiezo a mover, ¿no? ¿Qué pasa? Cambio. Empiezo a mover. Entonces, miren, hay cosas interesantes que ocurren aquí. Ahí, ¿no? Cuando estoy moviendo. Entonces, mire, yo quisiera caracterizar y evitar esa región que se forma ahí, que ya no es convexa, ¿no? Convexa es cuando, si la ven, ¿no? Quiero evitar eso. Entonces la pregunta es, ¿y cómo lo evito? ¿Cómo ordeno eso? Es un tema interesante ahora, ¿eh? Bueno, miren, aquí ya lo hice, rápidamente. Aquí ya está. Aquí ya puedo mover el punto y ya me va a dar toda la caracterización de las regiones, ¿no? Las regiones me va a ver. Entonces, miren, con la herramienta incluso puedo hacer yo esto, aquí, que le doy color y me diga esto, miren, es una herramienta, perdón, que me pinta de colores las regiones donde la región que se forma la asocia con el número de lados. Entonces, miren, ya, bueno, a grandes rasgos ahí está, ¿no? Hay una región roja y una región, sí, roja, ¿no? Bueno, no, media, bueno, que no se ve tan bien, ¿eh? Pero aquí se las voy a poner mejor. Ahí está. Es esa, son las regiones. Y en la creo que ahorita está 1, 2, 3, 4. En la roja son 6 lados y en la verde son 5. Y me puedo plantear preguntas del área, etcétera, ¿no? Esas son nuevas herramientas que uno puede puede utilizar para resolver problemas. Miren, la última así rapidísimo también esta. Aquí no tengo ningún problema dado.
se me ocurre hacer cosas, ¿no? Se me ocurrió trazar dos líneas paralelas. Incluso las puedo mover, así. Dos líneas paralelas. ¿Por qué se me ocurrió? O sea, simplemente se me ocurrió. Y luego le pongo aquí le pongo estos dos puntos. ¿Dónde? Pueden ser aquí y acá. Todo es con movimiento. Y luego hago otra cosa. Miren, ese punto, ¿sí se ve? Miren, E está dentro y E' es el simétrico con respecto a la paralela, ¿no? Ahí está. Y luego trazo esa recta de E' que pase por D y me corta a las rectas en N y F y sigo trazando otras cosas. Ahí es un triángulo. Puedo mover estas figuras. La primera pregunta es, ¿qué tipo de triángulos es ese? Con esa construcción que hice. O sea, me empiezo a preguntar. O sea, empecé armando una configuración dinámica. Y después me empiezo a preguntar sobre propiedades de esa configuración dinámica. Bueno, mire, ese triángulo que está ahí es siempre un triángulo isósceles. ¿Por qué? Bueno, ahí uno empieza a buscar los argumentos. Y sigo moviendo, ¿no? También esto lo puedo mover. Eso lo puedo mover, mire, se mueve ahí. Y observo que hay cosas que se mueven. Y también me pregunto sobre el movimiento. Bueno, aquí está, mire. Una hipérbola. Entonces es muy difícil, por ejemplo, con lápiz y papel, que alguien se imagine que el movimiento ordenado, en este caso de un triángulo de esas características, nos genere las cónicas. Bueno, a eso es a lo que me refería de que la tecnología, el uso de la tecnología, erosiona el currículum. Y esa es la discusión que ahora debemos de contemplar para transformar, para ver a qué le ponemos atención, ¿no? Voy a cerrar esto con algunas reflexiones finales. Rápidamente. Miren, en el estudio de la matemática, un elemento clave es que el estudiante vea a la disciplina, vea a los contenidos matemáticos como dilemas que él puede resolver, puede intentar resolver. Y lo que decía yo hace rato, el vehículo para explorar, para representar, para desarrollar un lenguaje, son las preguntas. O sea, si una de las tareas importantes y logramos que el estudiante aprenda a preguntar, yo creo que casi le estamos de alguna manera proporcionando herramientas para poder explorar todas estas cosas que aparecen cuando uno habla de matemáticas y resolución de problemas. Como decía hace rato, lo he dicho muchas veces, los problemas son el punto de partida y no hay punto de llegada. O sea, ¿dónde se para? Donde constantemente hay que estar explorando, buscando cosas y eso, ¿no? Eso es romper con que cuando termine la solución pasa otro problema. Buscar conexiones y eso, ¿no? Eso que decía hace rato, en lugar de que haga 5 problemas, un problema con 5 maneras distintas de cómo resolverlo, ¿no? Por ejemplo, bueno, 5 estoy exagerando. Empecemos con 2, 3, 4 y así. Decía, la parte individual es muy importante, pero también la parte grupal. ¿Cómo nos comunicamos? Transformar esta idea de que el conocimiento es así como de uno solamente, ¿no? Yo creo que los problemas así realmente importantes se resuelven como la comunicación. Y es así como funciona la comunidad, ¿eh? Ustedes como profesor, seguramente cuando están preparando una clase y tienen un problema ahí que no les sale, pues acuden a los libros de texto, acuden a internet, acuden al colega y eventualmente lo resuelven. Bueno, eso también lo pueden hacer los estudiantes. Y que no solamente tengan la idea de que
de que el profesor, como todo se lo presenta muy pulidito y todo, siempre se resuelven las cosas y él no puede hacer nada, ¿no? O sea, esas son, incluso, mire, yo lo que menciono es de que hay que enseñarle al estudiante a recuperarse de las dificultades. Pedro Gómez lo decía ayer, eso de los errores. Los errores son comunes. Entonces yo creo que la parte es cómo recuperarse de esas dificultades que naturalmente van a salir y van a seguir saliendo cada vez que uno se enfrente a problemas interesantes. Eso es otra de las cosas. Bueno, eso que decía, es un refinamiento de las ideas. O sea, básicamente es darle importancia a la parte esta del desarrollo del pensamiento matemático. Entonces, eso es un proceso que se va robusteciendo con diferentes problemas en un contexto geométrico, problemas en un contexto aritmético, cómo se conectan, ensayo y error, la parte algebraica es importante. Entonces, todo se está eventualmente siendo parte de una forma de interactuar con los contenidos matemáticos. O sea, esto siempre hay que plantearlo. Esas categorías que yo mencioné aquí sobre al final los ejemplos, bueno, se aplican a familias de problemas. Entonces, eso es una parte que vea que está conectado, ¿no? Es una parte importante. ¿Qué conceptos? Cuando uno, por ejemplo, piensa un problema y busca diferentes maneras de cómo resolverlo, aparecen también diversos conceptos. Entonces, ¿cómo se relacionan esos conceptos? Eso debe aparecer de manera explícita en la discusión. Bueno, ya el movimiento de las figuras, más o menos se los mostré. Eso es, desde mi punto de vista, uno de los elementos más importantes ahora. Que el joven, el estudiante, el profesor tiene la posibilidad de buscar relaciones, teoremas y esto, moviendo cosas y educándose en términos de qué ver y bueno, más adelante es cómo darle validez a estos resultados, ¿no? Bueno, foros de discusión. O sea, tenemos las herramientas, hay que pensar ahora cómo organizar esos grupos de discusión. Nosotros ahí tenemos, por ejemplo, un proyecto que ahora estamos echando a andar sobre asesorías a los estudiantes en línea con esta idea de discutir problemas. Entonces, el estudiante puede entrar a la hora que pueda, ver los problemas que estamos ahí preguntando, dejar su participación, hay un comentario, regresar al comentario, etcétera, ¿no? Entonces, es otra de las posibilidades también importantes. Lo que decía, ya no es solamente interactuar con tu profesor, ahora es un grupo de expertos que puede uno estar interactuando, ¿no? Y bueno, o sea, lo que mencionaba hace rato de la parte esta metacognitiva, ¿no?, que es importante, la administración del propio proceso que uno muestra cuando resuelve problemas o cuando quiere entender una idea matemática, ¿no? Miren, el tiempo ya se terminó. Ideas. Bueno, aquí hay muchas cosas. Bueno, el objetivo de esta plática era provocativa en ese sentido, ¿no? De que, bueno, de manera resumida, la tecnología, el uso de las herramientas llegó para quedarse. Entonces, hay que buscar caminos de cómo empezar a apropiarse de estos objetos. En la discusión, yo veo dos áreas relacionadas importantes. Uno, los contenidos, la currícula, cómo reestructurar ahora con estas ideas, y otros son cómo mover esos ambientes de enseñanza. O sea, ¿qué nos ofrece y qué potencial ahora podemos utilizar para darle un reajuste, una reestructura a estos dos aspectos importantes? Bueno, gracias por su atención.
muchas gracias al doctor Luis Manuel Santos Trigo por esta importante conferencia que nos ha dado. Y ahora, profesores, les decía que muchas gracias al doctor Manuel Santos Trigo por esta conferencia, y vamos a dar paso a algunas preguntas o comentarios que el público tenga. Entonces, le pido por favor a los compañeros de logística, por si alguna persona tiene una pregunta. Hola, hola. Sí. Hacer un poco. Buenos días. Sí, buenos días. Profe, me llama la atención es saber cómo reaccionan los chicos frente al planteamiento de estos problemas. Porque algo que he aprendido a lo largo del tiempo es, bueno, ¿será que esto sí se constituye realmente en un problema para el chico? Cuando se le presenta, cómo se le presenta a él, cómo interactúa, cómo impacta esto en su proceso de aprendizaje, impacta, no impacta, después esto, qué acciones del pensamiento desarrolla en el chico, ¿sí? Me gustaría como que ampliar un poco más de lo humano y en términos pedagógicos y didácticos, ¿cómo se materializa esto? Sí, bueno, mira, para comenzar, a lo mejor debo de aclarar de que muchas de estas ideas nosotros las hemos estado poniendo en práctica con un grupo de profesores que son nuestros estudiantes ahí en los programas de maestría y doctorado del departamento. Entonces, la reacción así inmediata por parte de ellos, cuando empiezan a realmente explotar el potencial de esas herramientas, o sea, va en el sentido de que la herramienta te expande, ¿no? Tu forma de ver las cosas y eso, ¿no? Ahora, cuando eso se ha llevado ya a la práctica, porque ellos son profesores de colegios, ¿no? Entonces, cuando ellos llevan esas ideas, ha habido de todo. Es cierto de que las prácticas, de alguna manera, han definido un modelo con ciertas características de qué expectativas tiene el joven cuando entra a un salón de clase y eso, ¿no? Yo creo que cuando el estudiante de alguna manera empieza a participar en esto, empiezan a moverse algunas cosas. Ahora, no hay ahí todavía datos en el sentido de que porque mira, uno de los problemas así inmediatos que se han enfrentado es de que todo ese contenido que se especifica en los currículos se tiene que modificar, porque uno no puede ser toda esa parte que está como sectoriada, verla toda en esa secuencia. Aquí el orden se cambia. Luis Moreno hablaba la vez pasada de cómo construcciones simples te llevan al estudio de la geometría analítica. Mire, un estudiante que hizo el doctorado ahí con nosotros, la idea era estos problemas de geometría analítica que aparecen en los libros de texto, cómo usar ahora, en particular, GeoGebra, la herramienta. Entonces lo que acordamos es, hay que traer la lista de los problemas y hay que empezar a trabajarlos. Bueno, lo que encontramos así, miren, hay un libro clásico que se estudia en el bachillerato en México que se llama Geometría Analítica de Lehmann. Es un libro clásico, a lo mejor los que estudiaron hace tiempo, era un libro importante, Lehmann. Bueno, miren, el Lehmann trae un capítulo, más o menos es el capítulo más corto que trae, creo que tiene como 7 u 8 páginas, que se llama Lugares Geométricos. Y ahí trae unos problemas propuestos. Bueno, tomamos el problema número 1 de ese y lo empezamos a trabajar con la herramienta. Bueno, ese problema número 1
es el problema que nos generó todo el curso de geometría analítica. De hecho, a lo mejor en el otro lo voy a presentar. ¿A dónde voy? De que, bien, el problema número uno era calcular el lugar geométrico tenemos el eje y tenemos incluso el punto había un punto sobre el eje X fijo y calcular el lugar geométrico de los puntos cuya distancia al eje Y era la misma al eje X. Es una parábola. Entonces, ese era, pensando en la parte esta del lugar geométrico, bueno, cómo resolver ese problema algebraicamente, ¿no? Damos el punto X, calculamos la distancia, las igualamos y sacamos la ecuación del lugar geométrico, algebraicamente. Bueno, aquí, algo que aparece importantísimo, por ejemplo, es el concepto de mediatriz. Y esa mediatriz te permite generar todas las cónicas. Entonces, esas son las dificultades que ahora uno empieza a conocer o a encontrar, o no dificultades, o cosas que uno puede hacer, y eso te rompe toda la secuencia de geometría analítica. Entonces, sí hay problemas en términos de la consistencia con la propuesta formal que se da ahora en la currícula, ¿no? Pero bueno, podríamos después hablar un poco más con detalles. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Por acá me pidieron primero. No, profe. Muy buenos días. A ver, yo no voy a hacer propiamente una pregunta, pero sí un comentario. Cuando estaba haciendo el pregrado, el profesor Edison Fernández de la Universidad del Valle hizo la propuesta pues de la geometría analítica como una geometría dinámica. Confieso que para mí fue muy difícil el curso, pero ¿qué pasa? Que este tipo de propuestas rompe el espacio del aula de clase. ¿Por qué? Porque tú no te quedas, o sea, es muy motivante decir, tengo que resolver este problema. Entonces el profe nos dio el Cabrillometry ejecutable y nos lo llevamos a la casa y yo era dele, trabájele, hasta que al fin lograba las soluciones. Cuando las llevamos al aula nos dábamos cuenta que las soluciones todas eran diferentes, que salían por ahí 5 o 6 soluciones diferentes para el mismo problema. Y eso es muy valioso, la retroalimentación es muy buena. Yo soy docente de primaria. ¿Y qué hice? Cogí algunos problemas muy sencillos, tal como estaban en los libros de texto, los escribí allí y les metí el plus con el GeoGebra. Entonces los niños cuando ven allí punto móvil, les escribí allí punto móvil y les daba como la ruta a trabajar para que ellos luego escribieran qué veían. Entonces son procesos de visualización que el niño empieza a explorar. Entonces uno dice, de pronto no tirarlo como se hace en un pregrado, en un posgrado, que es prácticamente construya todos los elementos necesarios. Aquí solamente te dicen encuentra el lugar geométrico y toda la definición. Aquí se les da el espacio de reflexión con los datos de pronto que ellos están acostumbrados y poco a poco se van movilizando hacia unos niveles de razonamiento más altos. Me ha dado buenos resultados. Pienso que los niños ahorita dicen, no, profe, pero es que si yo, es más, ellos proponen cosas muy interesantes. Digo, yo se las pongo fácil, pero ellos me proponen cosas difíciles. Y yo, hágale, busque. Profe, mire lo que hice, vea en lo que se me transformó. Empiezan a descubrir y yo, ¿y eso qué será? Escriban, investiguen, miren en algunas páginas web, ¿qué será eso? Y entonces han llegado con cosas muy interesantes. Y yo pues hace una cartelera y mostrarle a todos los compañeros o una diapositiva todo lo que has encontrado. ¿Y a qué se refiere las matemáticas eso? Entonces es como ampliar el horizonte cognitivo del niño, no tenerlo ahí estático como la enseñanza tradicional. A mí la propuesta
que hacen el profesor Luis Manuel Trigo y otros profesores frente a la geometría dinámica, me parece que ahí sí se está haciendo matemática para desarrollar pensamiento matemático y no simplemente para llenar a los estudiantes, dejarlos bien repleticos de contenidos. Ese era el comentario que quería hacer. Muchas gracias, profesora. Vamos a dar paso a la última pregunta. Y porque la agenda debe continuar. Por aquí hay una pregunta. Bueno, buen día. Hace un tiempo también el pregrado hice una réplica de un trabajo del doctor Benítez, de la suma de los ángulos interiores, que estaba creo que trabajando en la Universidad de Coahuila con otra doctora también. Mi pregunta en ese momento que surgió, y digamos que la respuesta que se me dio en el momento es que la geometría dinámica no me solucionaba todos los problemas. ¿A qué voy con esto? La pregunta es real para el doctor, es ¿qué trabajo previo debemos tener los docentes para que uno, no suceda que la herramienta quede en un uso instrumental, que digamos que es una problemática que identifiqué dentro del trabajo de grado? Y todo alrededor de eso giró en una pregunta de un estudiante, me la hizo y no la supe responder. Me dijo, profe, ¿cómo sacar el punto de la pantalla? ¿Cómo sacar ese píxel de la pantalla? Porque aún siendo una simulación de una representación en 3D que en su momento Cabri sacó, sigue siendo una representación en segundo plano. Entonces la pregunta es, de ese estudiante me interrogó, es ¿cómo saco ese punto de la pantalla a la realidad, sin dejarlo en un uso instrumental? Sí, muchas gracias. Bueno, mire, solamente un comentario como respuesta. O sea, cuando uno estudia matemáticas y otras disciplinas, bueno, uno usa herramientas, ¿no? Cuando uno desarrolla habilidades para aprender una segunda lengua, pues la lectura que aprendió en español, la escritura, son herramientas que le permiten después la gramática y todo, ¿no? Yo creo que o sea, esta herramienta que estamos hablando es otra herramienta más, como un conjunto de herramientas que han sido desarrolladas, ¿no? Pues el compás, la regla, la misma escritura, son herramientas que de alguna manera ayudan a la cognición para que uno encuentre relaciones, etcétera. Bueno, yo veo a estos, se llaman sistemas ahora de geometría dinámica, porque ya no, o sea, ofrecen, miren, yo creo que sería riesgoso decir que uno es experto en el uso de esas herramientas. O sea, yo creo que cada quien tiene como profesor ciertas ideas de la tecnología, y se empieza a preguntar, bueno, ¿podría ayudarme a hacer esto? Mira, la única respuesta es intentarlo. Una de las cosas interesantes es que la interfase y el desarrollo de las herramientas ahora es mucho más amigable que antes. Entonces uno ve las aplicaciones y son fabulosas. Hay un conjunto de aplicaciones para nivel básico, que te modela, por ejemplo, los puntos en un plano, y uno puede hablar de los teoremas importantes, el teorema de Pick y cosas como esas. O sea, ¿a dónde voy? Yo creo que es importante que el profesor, el estudiante empieza a utilizarlas, y qué bueno que las utilizara con una guía y una meta específica. ¿Qué queremos? Cuando uno, por ejemplo, construye modelos dinámicos, pues los modelos dinámicos tienen ciertas propiedades, ¿no? Por ejemplo, el movimiento ordenado. O sea, yo puedo poner un punto y moverlo así con el dedo en el plano. Bueno, es una estrategia interesante, ¿no? Pero a veces me resulta más interesante ese punto meterlo en una circunferencia. Y eso me da, por ejemplo, si yo quiero mover una recta,
y la asocio con una circunferencia y la muevo, eso es ordenado. Entonces eso uno con la experiencia lo va desarrollando, y eso me permite, por ejemplo, explotar cosas como el lugar geométrico de la herramienta, y que con el otro no me permite. Entonces, miren, todo este conjunto de herramientas lo que le ayudan a uno es a tener una visión más amplia de esta tarea que es buscar patrones entre los objetos, entre los atributos, buscar maneras de cómo sustentar las propiedades. Entonces, eso es la herramienta. O sea, la herramienta no nos va a resolver la vida, pero sí nos da elementos para que esa exploración que nosotros hacíamos antes con lápiz ahora se pueda expandir, y nos ofrece esa forma, como se decía ya, de involucrarse en estos hábitos que se asocian con el pensamiento matemático, ¿no? Y yo creo que ese es el asunto. Y mire, lo que creo que es importante es que empecemos a comunicarnos las experiencias propias que uno ha desarrollado con el uso de las herramientas. Y esa experiencia no solamente es cómo yo resolví los problemas, cómo representé el modelo sino también las maneras de cómo las he utilizado con mis estudiantes, etcétera, ¿no? Así me quedaría. Bueno, vamos a despedir al doctor Santos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, doctor, por su participación en este congreso. Y antes de presentar la siguiente conferencia, que es la del doctor Bruno de Amore, debo hacer dos precisiones. La primera es, todos aquí, muchas personas aquí, tuvieron dificultades para desplazarse hasta la ciudad de Ibagué por el momento que estamos pasando, por ejemplo, con la huelga de pilotos de Avianca. Muchas personas vienen de otras universidades, de varias ciudades de este país. Muchas gracias por el compromiso, muchas gracias por estar aquí, pero debo destacar que la dificultad que tuvimos para que los dos doctores que vienen de la Ciudad de México estuvieran acá fue mayor, no solamente por la huelga de Avianca, sino también por el terremoto. Y a pesar de eso, el doctor Luis Moreno y el doctor Manuel Santos tuvieron el valor, tuvieron el coraje y tuvieron el compromiso con este congreso de venir hasta la ciudad de Ibagué para cumplir con la palabra empeñada. Vamos a darle a ese acto un aplauso muy fuerte. En nombre del Congreso, muchas gracias, de manera institucional, muchas gracias, doctores, y además también quiero agradecerles de manera personal la primera agradecimiento fue institucional, este es personal y lo quiero hacer en público por haberme dirigido la tesis de doctorado en el CIMBESTAF y por todos los apoyos que me dieron en la estancia en el CIMBESTAF. Eso el agradecimiento es infinito. Muchas gracias. Voy a dar paso a dos anuncios. El primero es que recuerden que el doctor Luis Carlos Arboleda tuvo una dificultad de salud, por ese motivo no está aquí con nosotros. Él ya se encuentra mejor de salud, tuve comunicación con él esta mañana, por eso la conferencia del doctor Santos fue un poco más larga para poder cubrir esa parte de esa necesidad académica que teníamos. En el panel de hoy, revisen la programación de viernes 22, por favor, en sus agendas, que van a haber algunos cambios. Solamente por la ausencia del profesor Luis Carlos. Viernes 22. ¿Ya están todos ubicados en su agenda? Viernes 22. Bien, ya tuvimos la conferencia del doctor Santos. Ahora vamos a tener la conferencia del doctor Bruno de Amore. Después sigue un panel en el que está el doctor Bruno de Amore, el doctor Manuel Santos Trigo, y el Consejo Académico del Congreso ha decidido que yo también los acompañe. Entonces yo voy a estar en ese panel, y en las orientaciones metodológicas esta tarde en el Salón Panorámico está el doctor Raymond Duval con resolución de problemas
resolución de problemas, perspectiva semiocognitiva. En el centro de convenciones está el doctor Vasco, Carlos Eduardo Vasco, con el juego escamoteo, el juego de cambiarle los modelos a las teorías, el caso de las fracciones. En el Salón Rovira estará el doctor Luis Manuel Santos Trigo con el uso de sistemas de geometría dinámica en la resolución de problemas. Y en el Salón Estancia está el doctor Bruno de Amore, la didáctica del infinito matemático. Estaba el profesor Luis Carlos Arboleda. Naturalmente ese taller no se puede dar por razones obvias, entonces yo voy a dar un taller que tiene que ver con la construcción y el seguimiento de conjeturas, utilizando material concreto y geometría dinámica, construcción y seguimiento de conjeturas. Bien. Vamos a presentar a otro de los académicos destacados, invitados centrales para este evento, que es el profesor. Les voy a pedir, por favor, maestros, su colaboración con su disciplina. Vamos a ser muy ordenados, somos maestros todos, entonces tenemos que dar ejemplo. Bien, entonces presento al doctor Bruno de Amore. Muchas gracias, doctor, por toda la generosidad que ha tenido con este congreso. Cuando lo contactamos por sugerencia de Luis Carlos, de nuestro común amigo, el profesor Luis Carlos Arboleda, de manera muy generosa, el profesor de Amore aceptó la venida junto con su señora esposa, la doctora Marta Fandiño. El profesor Bruno de Amore es un doctor en educación matemática de la Universidad Constantino del filósofo de Nitra, en Eslovaquia. Es graduado en matemáticas, filosofía y pedagogía de la Universidad de Bolonia, en Italia, y doctor honoris causa en ciencias sociales y educación de la Universidad de Chipre. Cuando uno revisa la producción académica del doctor Bruno de Amore, es muy importante en diferentes áreas. Particularmente, últimamente se ha dedicado al tema no solamente de las representaciones, sino también del desarrollo de competencias matemáticas en el ámbito escolar. Tiene artículos, libros, capítulos de libro, proyectos, y ha trabajado últimamente en Colombia en diversas universidades colombianas. Además de que cuenta con cédula de ciudadanía colombiana, ya lo consideramos, es un colombiano, cédula de extranjería, pero lo adoptamos, doctor. Usted ya es colombiano, bienvenido a nuestra patria y muchas gracias pues por toda la producción y por todas las enseñanzas que nos da. Vamos a saludar al doctor Bruno de Amore con un fuerte aplauso de bienvenida. Gracias, muy amable. Bueno, tengo una orden por parte del mi amigo Luis Moreno Armella de no empezar hasta cuando él no regrese. Y no está acá. Llegando, acá está. Propongo un aplauso para él. Bueno, como ya se dieron cuenta, el problema verdadero ahora es el idioma. Yo haré un esfuerzo increíble para intentar de hablar con mi español, que no es el español de ustedes, es un poco diferente, y ustedes harán el esfuerzo de mostrar que me están entendiendo. Yo tengo como una regla que más o menos funciona: cuando no me acuerdo una palabra, cuando no la conozco, me la invento.
y normalmente el 80-85% de las veces funciona. Pues el italiano tiene la misma raíz latina del español, entonces más o menos funciona, pero de vez en cuando no funciona. Vamos a ver qué pasa hoy. ¿Qué estamos haciendo acá que les voy a proponer hoy? Es que acá y en algunos otros lugares aún escucho como una pelea entre algo que se llama matemáticos y otros que se llaman educadores o estudiosos de educación matemática, didáctica de la matemática. Aún escucho que hay como una diferencia. Normalmente los educadores, o mejor, los que estudian didáctica de la matemática, se consideran superiores a los matemáticos. Y los matemáticos les gustaría entrar a ser parte del conjunto de los estudiosos de didáctica de la matemática, pero no son aceptados. Y entonces la mía idea es de mostrar que la familia es única y que no se puede estudiar didáctica de la matemática sino como matemáticos. O sea que solo un matemático puede entender verdaderamente qué está pasando en un salón cuando su tarea es la de entender el aprendizaje o aún mejor la falta, cuando no se alcanza el aprendizaje. Y entonces tengo unos ejemplos, 10, un decálogo. La idea es esta: los primeros son un poco difíciles, son pensados para profesores universitarios, y después los últimos son un poquito más sencillos, son pensados hasta profesor de primaria, porque me imagino que aquí hay también profesores de primaria, ¿verdad? Bueno, entonces más o menos esta sería la idea. De vez en cuando voy a repetir lo que dije hasta ahora. ¿Se entiende? ¿Prefieres otro idioma? ¿Cómo van a hacer ahora con Duval cuando hablará francés? Chao, Raymond. ¿Qué harán después? Traducción. A mí no me pueden traducir, ¿no? No, bueno, vamos. Un desafío mortal. Empezamos con el límite. El límite es un objeto matemático interesante. Se estudia más o menos en tercero de primaria, ¿verdad? No, en grado noveno será aquí, 10º, 11, más o menos, allá. Y después se repite a la universidad, me imagino. Y hay que definir esta sencilla fórmula. ¿Y cómo se define? Bueno, cualquier niño de primaria lo puede entender. Se escribe así. Esto es. Ahora, los profesores, colegas universitarios de los primeros semestres pueden decir que normalmente el 90% de los estudiantes no entienden absolutamente nada de esta escritura. La pueden leer, pero no entienden qué significa. Los 10% muestran que sí. ¿La entendiste? Sí. No le van a pedir que te lo expliquen. Tienen que tener confianza en los estudiantes. Si ellos dicen que la entendieron, hay que creerles. Pero el profesor, que es un ser humano, empieza a decir, bueno, se lo voy a explicar con palabras más sencillas. Y le dice así. Y entonces, de los 90% de los estudiantes que no habían entendido, el 100% sigue no entendiendo. Pero el profesor es un ser humano, le dice, bueno, le voy a explicar mucho más. Y le dice así: siempre más lenguaje, entre comillas, natural, siempre más palabras de uso común, siempre más largo el discurso, siempre igual el resultado final. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la dificultad? Primero, la historia nos puede ayudar, y la teoría de los obstáculos epistemológicos de Rousseau nos va a ayudar mucho. Parece que el primer matemático serio, competente, que intentó de utilizar
la idea de límite, bueno, habían otros también antes, fue uno muy reciente de estos últimos años, un tal Arquímedes. Pero Arquímedes no tenía ni la fuerza formal, ni el simbolismo, ni la fuerza cultural para definir este concepto. Lo utilizaba, pero así como en forma natural. Pasaron como muy pocos, como 1900, casi 2000 años antes que alguien intentó de dar una definición, y las primeras definiciones son, a decir poco, ridículas, vistas con los ojos de hoy. Hasta llegar a esta idea genial, esto épsilon, no sé cómo se dirá en español, y este delta que caracterizan entre nosotros. Cuando nosotros en el bus o en el ascensor decimos épsilon, delta, queremos decir esta. Entonces, 2200 años de historia para dar una definición. ¿Queremos darle al niño como una semanita? ¿O pretendemos que ya damos, no sé, no digo 2000 años, esto no tenemos tiempo, pero una semanita, para que lo piense bien? ¿Qué opinan ustedes? Pero la pregunta de nosotros didácticos ahora es, ¿por qué pasa esto? Porque una idea realmente bastante sencilla. ¿Por qué necesita tanto esfuerzo? ¿Qué le pasa? En los años 80 empezaron a estudiar el problema matemáticos desde el punto de vista de la matemática, en didáctica de la matemática, para entender qué pasa. Creo que el primero fue Toll, pero no estoy tan seguro, pero él ya en los años 80 empezó a publicar. Y se dio cuenta, hablando con los estudiantes en dificultad,